días. Seguimos trabajando. Entonces, ahora dejamos atrás el gobierno de Echeverría de 1970 a 1976 y le entramos de lleno al gobierno de José López Portillo, que va de el sexenio entre 1976 a 1982. A este gobierno se le llamó modelo de desarrollo acelerado, y esto tiene todo que ver con esto que copio y pego del libro, ¿no? Que es, como dice, se había descubierto el segundo manto petrolero más grande del mundo en las aguas del Golfo de México, enfrente eh, de Campeche. El nombre de este eh, manto petrolero es Cantarell. Am, Se le llama desarrollo acelerado porque se buscó una forma de desarrollar la economía de una forma mucho más ágil, empleando este eh, suceso histórico que habría de beneficiar al país, eh, esta oportunidad histórica, ¿no? Este manto se encontró en 1970, pero no fue sino hasta el gobierno de López Portillo que hubo una búsqueda de... Viento, fue en el 73, que hubo una búsqueda de explotarlo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese tema. Antes que nada, hablemos de cómo López Portillo respondió ante las condiciones en las cuales se había quedado vamos, la realidad mexicana, el país, pues, como consecuencia de la forma en la que, pues, Luis Echeverría, trató la crisis internacional del bloqueo petrolero, ¿no? De la OPEP. Por ejemplo, con respecto a la cuestión de la guerrilla, de lo cual hablábamos en los dos videos pasados, que es de esta confrontación, de esta confrontación militar, de este conflicto bélico, de esta guerra civil que hubo entre guerrillas urbanas y rurales, por un lado, em, y fuerzas paramilitares, por otro. Pues hubo una serie de, o sea, hubo una especie de búsqueda por solucionarlo, y fue la reforma política de 1977. Para entender esta reforma política habríamos de primero explicar la reforma política de 1964, eh, y qué impacto tuvo, ¿no? Chéquense esto. Antes de 1964, las condiciones de la democracia mexicana, bueno, no eran más que discursivas, ¿no? Eran apenas una ficción. ¿Por qué digo esto? Porque pues nos encontrábamos con un partido hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional, que contaba con el presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales. Eh, a este partido contaba con la alianza de otros dos partidos, que eran el Partido Popular Socialista, que de socialista tenía el nombre, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al cual la banda lo conoce por sus siglas, el PARMA. Entonces, de entrada, teníamos un partido hegemónico con dos partidos prácticamente afiliados, ¿no? Si bien no legalmente afiliados, cuando menos en la práctica, estaban afiliados. Y por otro lado, nos encontrábamos con un partido comunista que, a ver, les cuento, al final del manifiesto comunista, Marx dice, proletariados del mundo, únanse, y en consecuencia, en cierta forma, en varios países occidentales, se generan partidos comunistas que están en diálogo, que están en contacto constantemente entre ellos de forma internacional. En México también había un partido comunista,
la cuestión es que estaba prohibido por la ley, entonces no tenía la posibilidad de nada, de expresar sus búsquedas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Em, Vamos, en el poder legislativo, ¿no? Entonces nos encontramos con de nuevo un PRI hegemónico, dos partidos prácticamente afiliados al mismo, un partido comunista prohibido y con una única oposición efectiva, que sería la que representaba Acción Nacional. El partido Acción Nacional, creado en el 39, eh, en el Palacio Legislativo, bueno, pues, se había hecho de algunas diputaciones, difícilmente, y con algunos presidentes municipales, entonces, si bien es un partido conservador, surgido a partir de las luchas de los cristeros desde la década de 1920 y formado Gómez Morín, eh, vamos, un partido conservador, era la posición que había, lo cual pues dificultaba la situación, porque aparte de todo, muchos de los diputados que eran elegidos o que eran puestos por el PAN, al llevarse a cabo un proceso de elección popular de la que conocemos, pues muchos de los diputados importantes que era necesario para el partido que se quedaran en el Palacio Legislativo pues, no llegaban, ¿no? No llegaban. Y los tantos, 8 estados, ¿no? Entonces, para 1964, dentro del gobierno de Gustavo, hay una primera reforma política. Y, bueno, en el poder legislativo. La integración de los diputados de partido, también llamados plurinominales, comúnmente llamados pluris. Los diputados de elección directa y los diputados de partidos está precisamente en la cuestión de la. Y es que, permítanme, les explico, voy a hacer a ver, unos apuntes. Si 100 diputados de los 50 pluris, entonces, haz cuenta que 150 de forma directa por elección y otros 50 se representan proporcional. Se elige en la asigna a los diputados de partido, a los plurinominales por representación proporcional. 150 primeros eran diputados que en pancartas, se hacía nada, uno iba a las casillas y votaba por ellos directamente por sus nombres. Entonces, de que si a las elecciones directas el 50 de estos diputados fueron elegidos para el 30% para el PARMA, 5% para el PAN, entonces, sin necesidad de elecciones, los diputados, esta cantidad, esta proporción era de la misma forma los juris. Entonces, sí que salían a votar por ellos, 50% de esos 50 iban a ser diputados del PRI. Y entonces él podía elegir todos sus candidatos que tenía para diputados plurales y elegía a los que más le interesaban en el Palacio Legislativo. Al PARM. Entonces, el PARM podía elegir entre sus diputados quién quería que fuerzas estuvieran. El ciento iba a ser de y lo mismo quería. Puede aumentar la cantidad de diputados de cada y eso favorecería pues nada, el proceso democrático. En
1964. Para 1977, se hace una segunda reforma al poder legislativo que antes habían 200 diputados de elección directa y para 1977 se tienen 400 diputados, de 100 son nominales. De la misma forma, de los votantes, la legalización del Partido Comunista, como saben, estaba proscrito, ¿no? Y al Partido Comunista se afiliaron varios sujetos que pertenecieron a las guerrillas urbanas y rurales. Fue una invitación para estos sujetos para entrar al juego político a través de la democracia y no a partir de la violencia directa. Aparte de todo, sujetos que era entrega tus armas y el gobierno no te va a procesar como un criminal. Fuiste parte de un proceso, de, de guerra civil y queremos que termine la violencia. Entendemos que replicar la violencia, que el Estado replique la violencia, no con la solución de dicha situación bélica. Entonces, lo que propuso el Estado fue una amnistía y así efectivamente estos sujetos unirse al Partido Comunista. El Partido Democrático y el Partido de los Trabajadores. Esto redujo las violencias directas entre y grupos guerrilleros, por lo tanto, en cierta forma, o incluso del gobierno después de aquel sexo se le llama eh, el acelerado debido a la crisis internacional de la cual México fue parte, pues no hay otra más pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y esto está bien interesante porque, vamos, el Fondo Monetario Internacional, más de peticiones que puede hacer, como por ejemplo, pedirle a un gobierno que le entre a políticas de, no sé, keynesianismo, de industrialización de importaciones, vamos, tendría la posición de darle a un modelo neoliberal. Aparte de las peticiones que se hace, que suele hacer el FMI, hay otras que sí o sí le va a hacer a los gobiernos en crisis económica, en que le pidan